Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en el capítulo número 2 de esta serie de videos de dinosaurio amigurumi tejido a crochet. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo número 2? Bueno, en este capítulo tejeremos lo que es la cabeza, los ojitos y la naricita. Y lo que vamos a ocupar en este capítulo es el hilo que hayamos elegido para nuestra cabecita, para los ojos, el relleno sintético y unos ojitos de seguridad. Entonces, si usted no vio el primer capítulo, voy a dejar acá arriba en la pestañita la lista completa de este proyecto, porque en ese primer capítulo hablaba yo de los materiales. Por si tiene alguna duda, puede ir a ese capítulo a verlo. Y también vamos a necesitar un ganchillo del número 3. Entonces, dicho esto, vamos directamente al acercamiento para que tejamos juntos. Y si surge alguna duda, por favor, déjeme un comentario y yo con muchísimo gusto le estaré dando respuesta. Si al final le gustó este video, regáleme un like y no se olvide de suscribirse a mi canal para que siempre se entere de todos mis retos. Y este en especial estamos ahora sí haciendo el reto que cuando usted lo haga me envíe a mi correo que voy a dejar abajo en la pestaña de descripción mi correo para que usted me envíe la foto de su amigurumi y lo publiquemos en la pestaña de comunidad con su nombre, claro está, para que todos veamos qué bonito le quedó. Y recuerden, como siempre les digo, puede usted variar el color, hacerlo del color de su preferencia. Así que vamos directamente a tejer. Iniciaremos con lo que es el ojito del dinosaurio y vamos a utilizar varios colores. Así que lo primero vamos a usar el verde. Y para iniciar con el color verde, lo que haremos será un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos. Y comenzamos. Una vez que tenemos listos los 6 puntos bajos de la primera vuelta, vamos a ir cerrando nuestro anillo mágico. Pero no completamente porque acá va a entrar nuestro ojito de seguridad. Y vamos a cerrar con un nudo deslizado. Para la segunda vuelta de nuestro ojito, lo que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a poner el color blanco. Una vez que hemos cambiado al color blanco, lo que haremos será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 6, vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Así que continuamos dando toda la vuelta para vernos al final. Cuando llegamos al final de la vuelta 2, lo que vamos a hacer es un punto raso, jalamos y cortamos nuestra hebra. Bastante larga porque con esta la vamos a pegar a la cabecita del dinosaurio. Sí hay unos sobrantes de hilo, pero luego los vamos a ocultar dentro de la cabecita. Si se fijan, no he cerrado totalmente el anillo mágico porque acá vamos a poner nuestro ojito de seguridad. Vean cómo va quedando. Y con esta hebra, que es con la que empezó el cambio de color, voy a darle un efecto al ojito
dentro del color verde. Y si este lo hice por acá, este otro ojo tendrá el efecto acá. Y lo que vamos a hacer simplemente es tomar este hilo que traíamos y pasarlo por delante. Para eso nos va a ir sirviendo, para no desperdiciar. También usted lo puede bordar con hilo y con una aguja, pero yo lo estoy haciendo así porque me acomoda un poco más. Así que de acá nos vamos acá y metemos nuestro hilo blanco. Y así, muy sencillito, queda nuestro detalle blanco del ojo. Otra vez, se me quedó una parte. Lo jalo y ya casi pasa todo. Es un detallito muy leve acá blanquito. Y vamos dejando este ojito acá. Recuerde que de esta piececita son 2. Y ahora vamos a hacer lo que es el párpado. Tomamos el color del cuerpo y de la cabecita y lo que vamos a hacer primeramente son 6 cadenas. Una vez que tengamos listas las 6 cadenas, vamos a subir 2 cadenas más. Aquí tenemos las 6, subimos 1 y 2 más y nos regresamos a la que era la 6 y vamos a tejer un punto bajo. Y así nos vamos a regresar toda la línea con puntos bajos hasta que lleguemos al inicio del tejido. Va a ser un total de 6 puntos bajos. Y nos vemos al final. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es cortar la hebra ya con los 6 puntos bajos concluidos y vamos a jalar y vamos a dejar listos estas 2 patitas para pegarlo a la cabecita. Y recuerden que de estas piezas haremos 2. Iniciaremos la parte del hocico de la cabeza con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6, cerramos nuestro anillo mágico. Para la segunda vuelta, lo que estaremos tejiendo será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ponemos nuestro marcador porque vamos a tejer en espiral y no queremos perder la cuenta. Así que aquí tenemos el primer aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final de la vuelta 2. Y ya estamos listos para iniciar la vuelta 3. Y en esta vuelta 3 estaremos tejiendo un punto bajo y un aumento. Ponemos el marcador en el primer punto y ahora viene el aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos.
Y ya estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. 2 y ahora viene el aumento. Así repetiremos durante toda la vuelta para que al final terminemos con una cantidad de 24 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí viene el primero. 2, 3 y viene el aumento. Y así nos vamos repitiendo durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 6. Y en esta vuelta lo que haremos primero será 2 puntos bajos. Aquí viene el primero, segundo, y luego de estos 2 puntos bajos viene un aumento. Después de este aumento continuaremos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento. Aquí viene 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Así nos continuaremos durante toda la vuelta para que cuando lleguemos al final nos queden 2 puntos bajos solitos por tejer que tejeremos para concluir con una cantidad de 36 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 lo que vamos a tejer son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. Y aquí viene el aumento. Y así nos iremos durante toda la vuelta, con 5 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 42 puntos bajos. Y nos vemos para la siguiente. Y estamos listos para la vuelta número 8. Y en esta vuelta vamos a iniciar con 3 puntos bajos. Ponemos el marcador. Y luego de estos 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento que viene acá. Después de este aumento vamos a continuar con 6 puntos bajos y otro aumento. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora viene el aumento. Y así nos iremos toda la vuelta, con 6 puntos bajos y un aumento, para que al final nos queden 3 puntitos bajos solitos por tejer y tejeremos para terminar con un total de 48 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta número 9. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 7 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero.
7 y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 7 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Así que nos vemos acá. Y ya estamos listos para la vuelta número 10. Y en esta vuelta número 10 vamos a estar tejiendo primeramente 4 puntos bajos. Ponemos el marcador. Aquí vamos. Y ahora viene el aumento. Después de este aumento nos vamos a continuar con 8 puntos bajos y un aumento. Aquí viene. Y 8. Después del 8 viene el aumento. Y así nos continuaremos durante toda la vuelta, tejiendo 8 puntos bajos y un aumento, para que al final nos queden 4 puntos bajos solitos acá por tejer, que tejeremos para cerrar la vuelta con un total de 60 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 11. Y a partir de esta vuelta número 11 y hasta la 20, lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 60. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 20. Y estamos listos para la vuelta 21. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 8 puntos bajos y una disminución. Ponemos nuestra marca y aquí vamos. Y 8. Aquí viene la disminución. Tomamos las dos barriguitas de adelante, pasamos nuestra hebra y cerramos. Y así nos continuaremos durante toda la vuelta con 8 puntos bajos y una disminución para que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 22. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 7 puntos bajos y una disminución. Aquí está el primero. Y acá ya viene la disminución. Y así nos seguimos durante toda la vuelta con 7 puntos bajos y una disminución para que al final tengamos un total de 48 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos acá. Y aquí daremos inicio a la vuelta 23. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 6 puntos bajos y una disminución. Colocamos el primero.
Y aquí viene la disminución. Y así nos vamos toda la vuelta repitiendo 6 puntos bajos y una disminución para que al final tengamos un total de 42 puntos bajos. Y aquí daremos inicio a la vuelta 24 y a partir de esta vuelta 24 y la vuelta 25 lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 42. Así que nos vemos para el final de la vuelta 25. Y daremos inicio a la vuelta 26. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 6 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. Y ahora viene el aumento. Y así nos seguimos repitiendo durante toda la vuelta. 6 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 48 puntos bajos. Y estamos listos para dar inicio a la vuelta 27. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 7 puntos bajos y un aumento. Marcamos y continuamos. Y aquí viene el aumento. Y así continuaremos repitiendo toda la vuelta. 7 puntos bajos y un aumento para que lleguemos al final con un total de 54 puntos bajos. Y daremos inicio a la vuelta 28. Y en esta vuelta 28 y hasta la vuelta 34, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 54. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 34. Y una vez que hemos llegado al final de la vuelta 34, vamos a dejar un momentito acá el tejido y vamos a voltear para colocar los ojos. Y los ojos los vamos a colocar, bueno, yo los he colocado en la vuelta 30 y con una diferencia, dejando para atrás lo que es el inicio y cierre de la vuelta, en la vuelta 30 y con una diferencia de 12 puntos entre cada ojo. A ver, aquí ya marqué el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Van a quedar 12 puntos de por medio y en la puntada 30. Pero usted siéntase en la libertad de colocarlo donde le guste más juntos, más separados, más pegado a lo que es el hocico, en fin, donde le sea más cómodo. Y aquí ya estaremos colocando el primer ojo. Quitamos la marca y donde quitamos la marca vamos a abrir un poco. Ay, no se me vaya a ir. Vamos a abrir un poco para que cuando coloquemos nuestro ojito de seguridad no se lastime lo que es el tejido. Y colocamos el ojo que hemos hecho previamente, o si usted solo quiere ponerle un ojito de seguridad, también puede hacer solo eso.
Entonces yo en mi caso voy a colocar este ojito que he hecho. Ahorita le voy a dejar por acá. Le voy a poner el segurito y voy a jalar todas las hebras para dentro de nuestro dinosaurio. Ok. Jalaré todo para amarrarlo por atrás y asegurarlo. Aquí vamos. Lo jalo por acá. Jalo la segunda hebra. Y así voy metiendo todas las hebras sobrantes. Una vez que están las hebras por dentro, voy a amarrarlas para que esté un poco más fijo el ojito. Y luego con el hilo blanco que he ensartado, voy a terminar de pegarlo. Y aquí vamos. Se cayó el segurito, vamos a ponerlo nuevamente. Listo. Ok, ahorita he ensartado el sobrante del hilo blanco del cierre y con este hilo lo vamos a pegar. Nos vamos adentro, jalamos, salimos otra vez y así nos vamos a ir dando toda la vuelta para vernos al final con el ojito ya pegado. Y una vez que quedan listos, pegados los ojitos, vamos a proceder a pegar el párpado. Y lo que haremos será ponerlo sobre el ojo, pero solo vamos a pegarlo por la parte de arriba para que quede un poco separadito de lo que es el ojo y dé el efecto más realista. Le voy a poner con un alfiler, vean cómo lo hago, y así se supone que debe de quedar, separado de acá y costurado acá. Así que ensartamos con una aguja lanera y pegamos de esta manera el segundo párpado. Y vamos a continuar con la vuelta 35. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos durante toda la vuelta con 7 puntos bajos y una disminución. Y al final de esta vuelta tendremos un total de 48 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 36. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 6 puntos bajos y una disminución. Ponemos nuestro marcador y aquí vamos. Y aquí viene la disminución. Y así nos seguimos durante toda la vuelta con 6 puntos bajos y una disminución para que al final tengamos un total de 42 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Aquí ya hemos llegado al final de la vuelta 36 y lo que vamos a hacer antes de iniciar la siguiente vuelta es rellenar un poco la carita. Así que vamos dándole forma antes de que el tejido se cierre más. Y nos aseguramos que vaya todo hasta el fondo. Sí va a llevar bastante relleno porque vean, está bastante grande. Entonces nos aseguramos que vaya bien al fondo, le damos forma y no vamos a llenarlo totalmente
porque aún vamos a seguir tejiendo y sería un poco incómodo. Vamos a dejar quizás el último poquito para el final y acá poder seguir tejiendo nuestro dinosaurio amigurumi. Muy bien, entonces para dar inicio a la vuelta 37, que es la que corresponde, vamos a estar tejiendo 5 puntos bajos y una disminución. Aquí vamos. 1, ponemos el marcador. Y ahora viene la disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 5 puntos bajos y una disminución. Para que al final tengamos un total de 36 puntos bajos. Así que nos vemos para el final de la vuelta. Y estamos listos para la vuelta 38. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 4 puntos bajos y una disminución, para que al final de la vuelta tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 39. Y en esta vuelta 39 lo que estaremos tejiendo son 3 puntos bajos y una disminución. Viene 2, 3 y viene la disminución. Y así nos iremos toda la vuelta con 3 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que tejer. Y estamos listos para iniciar la vuelta 40. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 2 puntos bajos y una disminución. Aquí llevamos 2 y ahora viene la disminución. Y vamos a estar repitiendo esto toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta 41. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer es un punto bajo y una disminución. Aquí vamos el primero. Y ahora ya viene la disminución. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta con un punto bajo y una disminución, para que al final terminemos con 12 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 42. Y en esta vuelta 42 lo que vamos a hacer son 6 disminuciones para terminar con 6 puntos bajos en esta vuelta. Aquí tenemos la primera y así nos continuamos hasta el final. Segunda disminución y continuamos. Y una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que hacemos es un punto raso y jalamos la hebra y cortamos. Quitamos nuestra marca y vamos a proceder a cerrar con una aguja lanera esta parte de acá. Vamos a ir tomando todas las partes de afuera de la puntada anterior y
vamos pasando nuestra hebra y jalando. Pueden ir jalando o al final hacer el jalado final. Damos la vuelta. Y una vez que hemos llegado al final, lo que vamos a hacer es perder nuestra aguja por dentro del tejido, sacarla de este otro lado y cortar. Y ya casi está lista nuestra cabecita. Y ahora lo que haremos es el hoyito de la naricita. E iniciaremos con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. Así que aquí vamos. Una vez que los tenemos, vamos a proceder a cerrar nuestro anillo mágico y lo haremos con un punto raso. Ya nada más cortamos nuestra hebra, jalamos y este sería el huequito de la nariz. Si se fijan, ya he puesto el primero y he puesto marca para el segundo. Y yo lo que he hecho es contar 9 hacia arriba del centro del inicio, 9 y que esté alineado uno con otro y con los ojitos. Pero recuerde, como siempre le digo, siéntase en la libertad de ponerlo donde más le guste a usted. Lo importante es que le encante su amigurumi. Así que procedemos al pegado. Listo, amigos, espero que esté quedando clarísimo. Si hay alguna duda, déjenme un comentario, no se le olvide. Y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo esta serie completa de dinosaurio amigurumi tejido a crochet para que usted siga el tejido paso a paso. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.